Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Tened fe en Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, por lo tanto, lo que hemos confesado con nuestra boca es que Dios vive y Dios debemos creer que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan y debemos buscar. Yo también, para tener galardón, estoy aquí en este lugar. Yo creo que Dios me responde. Para tener fe, hay algunos elementos que debemos guardar. No todos dicen, creo, pero ¿en qué creemos? Muéstrame tu fe. Si me pregunta y me pide, entonces nosotros no sé cómo vamos a mostrar nuestra fe. Creer significa creer en Dios, no creer en el mundo. Nosotros, aunque tenemos la presidenta, no podemos creer en ella, ni en los presidentes, ni los padres, perdón. En cualquier circunstancia, en lo que podemos confiar totalmente es Dios, es el único. Debemos saber las condiciones que podemos creer sin dudar. ¿Cómo podemos creer? Porque Dios, para Él, todo es posible. Así entonces podemos creer. Si le falta algo, no podemos creer. Nosotros debemos saber, podemos creer sabiendo que Dios vive. En Marcos 11, del 22 al 23, respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No tenemos confianza de creer en eso, ¿verdad? Porque está diciendo grandes cosas. Dijo Dios, cualquiera que dijere, cualquiera que creyere, así está diciendo. Cualquiera, que sea yo o otros. De igual manera, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así lo dice Dios. Por eso nos está mostrando Jesús que cuánta posibilidad tenemos nuestra fe. Es un mayor asunto, que tenemos el gran poder en nuestro corazón. Así, sin cesar, Dios tiene interés en nuestra vida, está interesado en nuestra vida. En Salmos 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven sus párpados, examina a los hijos de los hombres. Siempre Dios nos mira, nos está mirando. Debemos creer que para Dios nada es imposible. Debemos saber que para Dios nada es imposible. En quien creemos es todopoderoso, omnipotente. Él con una palabra creó los cielos y la tierra. Separó el mar Rojo y el río Jordán con la palabra. Si Dios abre, nadie puede cerrar. Si Dios cierra, nadie puede abrir. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Por eso, nosotros buscamos la palabra de Dios y lo leemos y lo meditamos y lo usamos en nuestra vida cotidiana
para nosotros, para Él, para Dios, nada imposible. Siempre miramos, esperamos con nuestro pensamiento y creemos y lo confesamos con nuestra boca. Todas las cosas serán manifestadas, logradas, realizadas en nuestra vida. Si creemos, pensamos, creemos y lo confesamos con nuestra boca, esas cosas que hemos hablado serán hechas en nuestra vida. Lo podemos experimentar porque para la palabra de Dios nada es imposible. Entonces Dios puede hacer todo, para Él nada es imposible, y ese Dios es nuestro Dios. Y este Dios me ama arduamente, y si oro, Él quiere hacer para mí buenas cosas. Lo debemos saber, sabiendo que Dios es, para Dios es nada imposible. Si Dios si Dios vive y me ama y quiere hacer para mí buenas cosas, entonces podemos creer. Entonces, creyendo, todo será posible. En Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es un poco difícil esta palabra, aceptarlo. Se goza sobre mí con alegría, calla de amor, se regocija sobre mí con cánticos. Ustedes sí han tenido esa experiencia. Una vez ustedes han tenido este tipo de experiencia, ¿no? Cuando iba a la casa de mi abuela, así se gozaba sobre mí con alegría. ¡Ay, Yongi, has venido! Me alegro, qué gusto verte. Y me abrazaba, y mi abuela, así pensando en esa abuela, también yo me alegraba mucho. Y ustedes también habrán tenido esta experiencia en medio de su vida. Se goza sobre ustedes con alegría. Se regocija sobre ustedes con cánticos. Así este Dios grande se goza sobre nosotros con alegría. Sí, de verdad, sí, lo hace Dios. Esta tarde nosotros estamos reunidos en su templo mirándonos. Se goza sobre nosotros con alegría. Así se goza de manera inmensamente. Has venido a verme, a mirar. Bueno, que has venido bien. Y se regocija sobre nosotros con cánticos. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así, viendo estas palabras, Dios para nosotros quiere hacer cosas grandes, y en este Dios podemos creer. Dios es todopoderoso, para Él nada es imposible. Entonces podemos creer en ese Dios todopoderoso. Y este Dios que se goza sobre nosotros con alegría. Entonces, sabiendo que este Dios que se goza sobre nosotros escucha mi oración, ¿cómo no vamos a creer? La fe, creer, produce conociéndole. Si no lo conocemos, no podemos creer, no podemos confiar. Si ustedes confían bien, si conocen bien a sus vecinos, pueden creer, pueden confiar en ellos. Entonces, confiar, conociendo es muy importante. Nosotros conociendo a Dios, entonces Dios responderá a nuestras peticiones de oración. Lo que debemos saber, si tenemos la muralla interpuesta entre Dios y nosotros, no
podemos tener las respuestas. Debemos derrumbar esas murallas. Dios también lo quiere. Debemos saber qué faltas tenemos para derrumbar. Dios les entregó al pueblo de Israel los 10 mandamientos para guardar. Esos mandamientos para el pueblo israelí, pero nos ayuda mucho también para nosotros. Así, nosotros reflejando en esos mandamientos debemos arrepentirnos siempre. Nos da las direcciones en nuestra vida. Esos 10 mandamientos son las direcciones que debemos caminar. ¿Qué falta tenemos para saber? Nosotros debemos saber los 10 mandamientos. Entonces, fácilmente, no son la condición para salvar. Solo creyendo en Jesús podemos ser salvos. Guardando los 10 mandamientos no podemos ser salvos. Pero conociendo a Dios, debemos guardar los 10 mandamientos. Nunca pueden ser salvos guardando los 10 mandamientos. No lo es. Pero para saber qué faltas, en qué fallamos, debemos saber, conocer los 10 mandamientos. Arrepentirnos. Si nosotros confesamos, Dios nos limpiará de todas las faltas por la sangre preciosa de Jesucristo. Los mandamientos interpuestos entre Dios y yo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te inclinarás a las imágenes. El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto: acuérdate del día de reposo. Eso no son difíciles. Lo que piensan que son difíciles, Él mismo está formando la muralla. ¿Hay alguien que tiene dioses ajenos y hacen así las imágenes y se inclina a ellas? No toma el nombre de Jehová en vano. Ustedes sí están acordándose del día de reposo. Nosotros estamos guardando el día de reposo. Nosotros el día de reposo lo guardamos en el domingo. El pueblo israelí, los judíos están guardando el día de sábado. Nosotros guardamos el día de la resurrección de Jesucristo. Y debemos saber los mandamientos entre yo y el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Y todos nosotros honramos a nuestros padres. Nosotros debemos servir a nuestros padres. Debemos honrar a nuestros padres. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. No nos está diciendo. Nosotros debemos arrepentirnos y podemos. Entonces, Dios no nos lo entregó para que entremos en el infierno, sino para que nosotros tengamos la relación correcta y limpia entre Dios y nosotros. Por eso, la salvación es solo
por creer en Jesucristo. Por la sangre preciosa de Jesucristo nosotros somos salvos. Pero para tener buena relación correcta entre Dios y nosotros, necesitamos los 10 mandamientos. Entonces ustedes limpiando sus pies pueden acercarse delante de Dios. Y además, si lo que reprende el Espíritu Santo en medio de nuestra oración, eso lo abandones, no vayas a ese camino, sino vayas al camino que yo te introduzco. Lo que reprende el Espíritu Santo, así inmediatamente debemos confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Para que ustedes tengan respuestas, Dios quiere que sean derrumbadas las murallas. Por eso son entregados los 10 mandamientos. Si la muralla está entrepuesta, Dios negará. Pero si nos confesamos, nos arrepentimos, entonces Dios quiere responder a nuestras peticiones. Nosotros debemos tener muchas respuestas, miles de respuestas, miles de veces, 10 miles de veces respuestas lo debemos recibir. A través de ustedes, Dios quiere testificar que Dios vive. Las respuestas también son necesarias para testificar que Dios vive. Entonces ustedes tengan muchas respuestas de parte de Dios. Y según la Biblia, para tener la respuesta, nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros amamos a Dios, primeramente debemos servir y debemos hacer las obras por las cuales se goza Dios. Si nosotros hacemos primeramente lo que nos agrada, Dios no se alegrará, Dios no se gozará. Si nosotros tenemos a un amigo, si este amigo me ama y a él le gusto, entonces nosotros confiamos en él y hacemos las cosas juntos. Pero si Dios primeramente busca sus cosas, no nos gustará. Durante mi ministerio de 50 años ya también he tenido muchos amigos, entre los pastores amigos. Había un amigo mío que era muy amigo y que en medio de la noche, si yo le llamara, él venía a mi casa. Sí, eran muy cariñosos, éramos muy cariñosos, pero pasando el tiempo, me parecía que se alejaba de mí. Si yo le llamo que vamos a comer, pero tarda más de un mes para comer juntos. Y hace unos días y me dijo que sí, que comamos juntos. Ay, sí, sí. Porque tengo mejor amigo que ese amigo. Si tengo más tiempo, entonces yo tendré encuentro con él. No aplauden, por favor, porque a él le molestará. Así es lógico que lo que nos gusta, entonces hacemos lo primero. Dios lo mismo. Dios también nos dice que primeramente busquemos su reino y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Nosotros no le debemos tomar en el segundo lugar. Así yo les pido que no lo hagan esto.
Sí, es un poco difícil. Es verdad, es cierto, guardar el día de reposo, porque los amigos en el día de domingo, que vayamos al campo, vayamos a jugar, es que ese día no puedo. Hoy, ¿cuándo te hiciste tan cristiano? ¿Cuándo te has hecho tan cristiano? Así burla. Yo no tengo ese tipo de amigo porque soy pastor, pero ustedes sí pueden seguir a estos amigos. Y además me llaman, ay Señor, ay pastor, que mi amigo quiere que yo me vaya al campo y pide perdón a mí, pero ¿cómo me va a pedir perdón? Usted debe pedir a Dios. Sí, aunque Dios le perdonará, si lo repite, Dios pueda que no le perdone. Lo más importante en nuestra vida, ¿qué es? Es el culto, rendir el culto. Rendiendo el culto, nosotros le podemos demostrar a todo el mundo que le tomamos a Dios muy importante. Hoy además tenemos la Santa Cena, es el día más importante porque nosotros tomamos la carne y la sangre de Jesucristo. Eso es la ceremonia muy importante. En Juan 4 del 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad nosotros rendimos el culto. Entonces gozará por nuestro culto y nos responderá, nos añadirá todas las cosas serán añadidas y seremos prosperados en toda la cosa que tengamos salvo, así como prospera nuestra alma. Para eso nosotros debemos rendir el culto. En medio del culto Dios nos va a permitir, nos va a entregar todas esas cosas. Yo presidí una conferencia en Taiwán hace mucho tiempo. Había unas personas que fueron sanadas habiendo participado en las conferencias. Y Masi me decía que yo vine de Malasia, vine de tales cosas, tales lugares tan lejos. Así fueron sanadas, así testificaban y se regocijaban sobre sus sanidades. Viéndoles, yo pienso que cuánto se alegrará el Señor. Si nosotros damos gracias al Señor, cuánto se alegrará el Señor. Sí, en Taiwán había muchas personas. Cuando yo daba predicaba, yo sentía una paz muy grande. ¿Puedo predicar más de 1 hora? 2 horas, 3 o 10 horas. Sí, bien. Está bien. Sí, yo entendí así profundamente. Si vuelvo a la antigüedad, puedo. No es el pastor emeritus, sino es el pastor original. No como el pastor así retirado, sino pastor como de manera original que usted hacía, que predique. Entonces yo, como hice de manera original, como yo hacía, así era muy bueno. No voy a hacer como de manera original que yo hacía en este culto, entonces tengan cuidado.
Si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces Dios también nos considerará primeramente. Y no debemos faltar de entregar el diezmo. La gente considera que el diezmo solo hacía en el tiempo de Antiguo Testamento, pero no es así. Dios quiere que nosotros entreguemos el diezmo, porque no entregar el diezmo es hurtar la parte de Dios. La gente, después de haber conocido a Jesús, yo nunca me acordé no hurté la parte de Dios. Yo no he faltado entregar el diezmo, ahora necesito esta cantidad de dinero, Señor, dame hasta mañana. Y ese mismo día así siempre producía. Nunca he faltado recibir cuando yo pedía el material, el dinero. Abraham, así desde Abraham empezó el diezmo. Él tenía 310 así, soldados. Entonces el sobrino Lot estaba en cautiverio. Cuando lo salvaba, entonces apareció el sacerdote de Salem, Melquisedec, que le conocía como sacerdote del Dios Altísimo. Abraham le consideró como sacerdote y el 10% le entregó a ese sacerdote Salem, a Melquisedec. Abraham, aunque este sacerdote no era judío, no, le entregó el diezmo, y entonces el Melquisedec le bendijo. Usted si también quiere tener la bendición de Dios, usted si entrega el diezmo, entonces tendrá efecto. Dios se alegra de entregar el diezmo. Nosotros debemos entregar el diezmo y servimos al Señor. Dios recibirá nuestra adoración y responderá a nuestras peticiones de oración. En Malaquías 3:10, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Había una pareja un día del domingo y la hermana vino con un saco cargado en su cabeza, sobre su cabeza. ¿Y qué es esto? ¿Es el diezmo? Es un saco de arroz. Así yo abrí el saco, que la mitad es arroz y la mitad era la arena, lodo.
¿cómo tiene eso? Hay mucho en este saco porque hay muchos lodos. Y ella empezó a llorar, entonces yo le consolé, ¿por qué llora? No llore, y cuéntame. Yo sí tomé la decisión de entregar el diezmo, y ayer mi esposo alcohólico dejó de tomar el alcohol, entonces licor, entonces mis amigos se alegraron y para felicitarme me envió como un regalo un saco de arroz. Este saco, así pequeño, era pequeño. Pero ella no había visto por mucho tiempo este saco. Ella se alegraba mucho por ese saco. El Espíritu Santo pero hablaba, el diezmo es mío, el diezmo es mío. La pobreza. Entonces ella tomó la 10ª parte de ese saco. Ella sacó, pero metió de nuevo porque le daba pena. Metió y sacó, así repetía muchas veces durante toda la noche hasta madrugada. Entonces ella así tomando ese saco en camino a la iglesia se cayó en el suelo, entonces agarrando, recogiendo, estaban mezclados los lodos también. Ella lloraba y lloraba. Otros hermanos también me daban gracias Dios de haber recibido este arroz mezclado con lodo, y luego se desaparecieron de nuestra iglesia porque ellos así mudaron al barrio donde así vivían ricos. Entonces nos dieron a Dios a nuestra iglesia. Pero Dios, después de haber recibido este diezmo, yo le bendije y la bendición también le llegó, y los dos llegaron a convertirse en los pastores. Para que Dios trabaje debemos entregar el diezmo, no solamente el diezmo personal. El presidente Kim Jin-soo no solamente entregó el diezmo personal, sino también el 10% de la ganancia empresarial donó a la sociedad. Como él administró la empresa orientada por la palabra de Dios, su empresa, que empezó con él, solo en su casa llegó a ser empresa de tener 500 empleados. Actualmente está retirado y fundó una organización de caridad por la cual actualmente patrocina $200,000 y está llevando la vida de misión como empresario. También hay un médico que da el diezmo de operación, lo cual es operar gratuitamente para el 10% de sus pacientes. Así la manera de dar el diezmo es variada, pero el corazón es lo mismo. A través del diezmo confesamos que Dios es dueño de nuestra vida. Dar el diezmo es confesar que Dios es mi dueño.
Eso es confesar que, Señor, la 10ª parte, yo te lo entrego, yo te lo vuelvo. Nosotros, y el tercero, debemos pedir. Perdón, el cuarto. Dios me hará. No, no es así. Nosotros debemos pedir arduamente. Normalmente, yo lavándome la cara, así, Señor, tú sabes que he pedido, y acostándome, Señor, también respóndeme, y ayer anoche también, Señor, yo también. Señor, yo tenga voz clara, así oré. Así, en medio de nuestra vida cotidiana, nosotros podemos orar y pedir. Así Dios también, para orar más ferviente, para cosa tan urgente y angustiada, la oración en ayuno, así tiene gran efecto. Cuando yo estoy angustiado, también oro en ayuno, entonces sin falta recibo la respuesta. En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si teniendo la buena relación con Dios, cualquier cosa nos responderá. El cristianismo es la religión de respuestas. Si no tuviéramos respuestas, ¿de qué sirve la religión? En Marcos 12, del 29 al 30, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así ustedes sentirán que Dios le está amando. Vamos a leer todos juntos Isaías 43, del 1 al 4. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Dios nos ama mucho. Por los ríos, por las aguas, por el fuego, siempre dice Dios que estará con nosotros. Dios no tiene mentira. Cuando dice Jehová, cuando dice Dios, Dios está hablando de cierto. No está hablando así adecuadamente, sino Dios está hablando lo cierto. Ustedes están siendo amados más que ustedes piensan, imaginan. Síganme, yo estoy siendo amado por Dios. Y siempre ustedes deben confesar que con su boca que Dios me está amando. Martín Lutero, también haciendo la revolución religiosa en medio de muchas dificultades, él escribía en las mesas: él vive, él vive. Siempre escribía y lo leía.
la mayoría estaba al lado del pontífice y toda la circunstancia no estaba a favor de él. En cada momento de dificultad de él siempre decía, Él vive, Él vive. Ustedes sí también en las dificultades siempre ustedes deben decir que Dios vive, Dios vive. Así si lo confiesa con su boca nos ayuda mucho. Y una vez Martín Lutero, cuando él estaba en desesperación porque los seguidores de él le traicionaron y el pontífice quería detenerle, entonces Martín Lutero estaba desanimado y de repente su esposa estaba llorando mucho y ella estaba vestida de traje de duelo. Entonces le preguntó, ¿quién falleció? Yo estaba, sí, estoy en medio de mucha dolencia y ¿quién falleció? ¿Quién falleció? Y la esposa lloraba. Es que Dios falleció Dios. ¿Cómo puede que Dios puede fallecer? Que yo siempre vivo confiando, solo confiando en ti, pero nunca he visto tan desesperado. Me parece que así sin falta, viéndote que Dios ha fallecido. Sí, ella era muy lista. Él así, escuchando de la actuación de su esposa, él se animó y de nuevo siguió haciendo la revolución. Ustedes tienen a Dios, ¿verdad? Dios vive, ¿verdad? Dios no puede fallecer porque es eterno. Lo que debemos saber, a Dios a quien sirve, parece que es pequeño, así débil, humilde. Está actuando. El pastor Phillips, según él, el no descubrir al Dios grande que puede resolver diversos problemas de la sociedad moderna es el mayor problema de los cristianos de hoy en día. El tamaño de su vida depende del tamaño de Dios en quien cree. Ancianos, ¿Dios es grande? Entonces, actúe como Dios grande. Y yo, no solamente los ancianos, sino también yo y ustedes, debemos actuar de manera grande porque nosotros tenemos a Dios grande. Mis nietos así de vez en cuando visitan a mi casa y si ellos tienen sus bolsillos algo, me entrega. No, perdón, yo les entrego algo. Si yo le doy 1,000 wones, solo yo tenía 1,000 wones nomás, pero ellos mira, y luego le dice a su madre, mamá, abuelo está.
Solo me entregó ese, así 1,000 wones, no más. Los niños también no consideran mucho 1,000 wones. Si ustedes una vez pide, entonces pide de manera grande, no solo 1,000 wones. Si usted pide grandemente, entonces Dios también le responderá grandemente. Muchos pastores así dicen, nosotros nos gloriamos por las grandes pequeñas. Pero yo dentro siendo las iglesias grandes, si nosotros abrimos la boca grandemente y nosotros si podemos ayudar mucho y compartir mucho, es mejor, ¿no? Mis discípulos siempre así han fundado iglesias grandes. Y ha fundado iglesia no tan grande y no podía. Así pagar la deuda. Yo he abierto la boca muy grande, ampliamente, pero como yo he abierto muy grande, entonces ya mi boca se rompió. Así un discípulo mío dijo, pero eso me aunque tengamos a pesar de las dificultades, es mejor que creamos en gran manera. Si usted sirve a Dios bueno, usted debe pedir de manera grande y de manera buena. Entonces Dios le hará que le sucedan buenas cosas. Dios es todopoderoso y Dios es lleno de amor. Si lo cree, entonces como usted ha creído, Dios le va a responder. Ay, Señor, ¿por qué no me respondes? Es difícil y será difícil, no me responderá. Así no debemos pensar de esta manera negativa, sino debemos orar pensando en este versículo, Isaías 40, de 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué aquí está hablando de las águilas? Porque las águilas si tienen 60 años, así sí, son viejos y llegan a ser viejos, se quitan todas sus pelos, sus plumas, y luego se renuevan las plumas. Así, los que esperan a Jehová, se desaparecerán las desesperanzas y tendrán nueva esperanza, nuevo sueño, y puede tener nueva obra.
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Debemos ser así. En Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sigan pidiendo con metas claras y se les dará. Paul Meyer con las metas claras puede tener éxito. Él a los 27 años llegó a ser millonario. Él porque siempre tuvo metas claras y lo soñaba y daba gracias. Entonces a los 27 años llegó a ser millonario. Él subraya que la clave para lograr todo está en la determinación. Él quería, tenía la meta de hacer buenas obras para más personas de mayor manera posible, por mayor tiempo posible. Él por toda su vida ha venido cumpliendo la promesa de compartir el 50% de su ingreso personal. Su familia está administrando más de 40 empresas en el mundo y está apoyando más de 30 organizaciones de caridad y de misiones. Él dice lo siguiente: cualquier cosa que imagine vivamente, desee arduamente, crea sinceramente y actúe con entusiasmo, será realizado sin falta. Síganme, por favor. Mirando, soñando, creyendo arduamente. Si tiene convicción con la boca, será hecho. Yo siempre esta frase, siempre yo lo memorizo. Pida por fe con meta clara y correcta. Entonces Dios le dará la respuesta sorprendente en su vida.